Bienvenido al tercer episodio para evaluar los impactos ambientales de tu producto o servicio. El día de hoy vamos a ver el método de análisis de flujos. Este método lo que busca es analizar los flujos y materiales de un sistema en un tiempo y en un espacio determinado, buscando determinar patrones de consumo y pérdida de materiales. Adicional a esto, este método se basa en la ley de conservación de la materia, en el que afirma que aquello que entra al proceso o al sistema debe ser igual a la suma de aquello que sale y de las existencias. Entonces, si vemos, ha aparecido 4 conceptos importantes al momento de elaborar este método. El primero de ellos es un sistema, el cual se define como un grupo de elementos, ya sean flujos o procesos, que interactúan entre sí y con sus límites en un espacio y tiempo determinado. Luego, como segundo concepto, tenemos un proceso que se define como el transporte, almacenamiento o transformación de un material, una sustancia o cualquier bien. Luego, como tercer concepto, tenemos los flujos. Aquí hay que tener algo muy presente, es de que un flujo de un sistema se conoce como importaciones o exportaciones. Aquello que entra se conoce como importaciones y aquello que sale exportaciones, mientras que cuando son flujos de un proceso se conoce comúnmente como entradas y salidas. Y por último, como cuarto concepto, tenemos las existencias. Entonces, esto es un depósito de material que se asigna a un proceso que comprende la masa del material. Pues básicamente la existencia lo podemos ver más claro cuando existe un exceso de existencias, quiere decir que hay una acumulación de algún material o alguna sustancia, pero cuando tenemos una deficiencia de existencias, quiere decir que necesitamos un material o una sustancia, o simplemente que se presenta un agotamiento de ese material, esa sustancia o ese bien. Ya entrando en materia de aplicación de este método, un análisis de flujo de materiales se compone de 3 pasos principales. En el primero de él vamos a definir el problema, qué queremos hacer con este método, por qué deseamos hacer este método. Luego pasamos a la segunda etapa, donde es la definición del sistema, qué procesos voy a tomar, qué flujos voy a seleccionar, cuáles son los límites de mi sistema, y de esta manera nos permite pasar al tercer punto, que es la determinación de los flujos y las existencias. Entonces, en esta última etapa, que resultaría ser la más extensa, vamos a recopilar todos los datos de aquellos procesos, flujos, límites que decidimos definir en nuestro sistema y vamos a elaborar ese balance de masas. Entonces, el balance de masas, como lo había mencionado anteriormente, es aquello que entra debe ser igual a la suma de las salidas y las existencias. Pero bueno, recordemos que nuestro objetivo aquí es evaluar los impactos ambientales utilizando este método. Y es que directamente este proceso no es utilizado para cuantificar impactos ambientales. Sin embargo, este método sí te va a permitir determinar diferentes aspectos, como cuantificar el consumo total de un producto durante un tiempo determinado, o te va a permitir visualizar proyecciones del consumo de un material, o clasificar los tipos de flujos que puede tener tu sistema seleccionado, o simplemente identificar patrones de uso de algún producto, de algún material, de alguna sustancia, de algún bien. Pero el ideal, con lo que quiero que te quedes en este momento con este método, es que busca llevar un seguimiento del sistema que seleccionemos, con el objetivo de identificar sus fuentes, sus usos y sus pérdidas. Ese es el ideal. Entonces es interesante porque si optimizamos el uso de recursos, vamos a lograr que necesitemos menos recursos para cumplir una misma labor. Entonces, menos recursos, que en su mayoría provienen de la naturaleza, ocasiona que se presenten menores impactos ambientales directamente, porque estamos utilizando menos recursos de la naturaleza. Entonces no estamos alterando tantos ecosistemas, no estamos utilizando tanto de esos recursos que nos proporciona la naturaleza. Ahí es donde se vuelve interesante este método para evaluar los impactos ambientales. ¿Qué tantos recursos estamos nosotros utilizando para elaborar nuestro producto, nuestro servicio o nuestro proceso? No obstante, hay que aclarar que este método se debe limitar bajo una geografía específica o una única geografía y en un tiempo determinado. Claro está, esa geografía, o sea, puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser un continente, pero se debe comprender en esa área geográfica. No puede ocurrir como otros métodos que toman otras áreas geográficas. Tras que este caso, el objetivo es analizar esos flujos de un área geográfica y bajo un tiempo determinado. Y bajo este tiempo determinado es de que salen 2 tipos de análisis de flujo de materiales. Primero tenemos los estáticos, donde vamos a analizar los flujos en un tiempo determinado, supongamos un año,
2 años, 3 años, 5 años, pero es un tiempo determinado. Luego tenemos los dinámicos, que en este caso sí analizamos el comportamiento de esos flujos durante varios incrementos de tiempo. Entonces, en este análisis dinámico nos va a proporcionar información del uso de un material a lo largo del tiempo, los cambios del stock o de las existencias producto de esos flujos a lo largo del tiempo de todos los estados anteriores en el sistema. Entonces, es un método que no evalúa directamente los impactos ambientales, pero sí sería muy interesante combinarlo con los otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí este método del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.